Muchachos, entonces en este video vamos a aprender cómo demostrar que una matriz es un subespacio. Entonces cabe recordar que para yo demostrar que un conjunto de vectores es un subespacio, entonces yo tengo que demostrar tres axiomas. Entonces el primero de ellos me dice que el 0 debe pertenecer al subespacio. El segundo me dice que si yo tengo dos elementos del subespacio, la suma de esos dos elementos me debe pertenecer también al subespacio. Si yo tengo un elemento del subespacio y lo multiplico por un lambda, esa multiplicación de lambda por ese elemento del subespacio también me debe pertenecer al subespacio. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces el ejemplo dice así: considere el conjunto de matrices W con entradas A, B, C y D, tales que se cumplan estas restricciones. Listo. Ahí vemos estas restricciones. Sea un subespacio. Listo. Entonces dice: muestre que W es subespacio para las matrices 2×2. Entonces vamos con el primer axioma. Entonces el primer axioma me dice que el 0 debe pertenecer a ese subespacio. Entonces ¿cuánto es la matriz 0? Entonces la matriz 0 es la que tiene todas sus entradas como 0. Listo. Ahí la tenemos. Entonces vamos a ver si esa matriz 0 sí cumple con las restricciones. Entonces A en este caso vale 0, B vale 0, entonces sería 0 más 4 por C. C vale 0, o sea 4 por 0. Y esto debe ser igual a 0. Entonces como vemos ahí, eso me da 0. Listo. 0 más 0, 0. 4 por 0, 0 más 0, 0. Listo. Entonces me da 0 igual a 0. Entonces cumple con la primera restricción. Y vamos con la segunda. Entonces sería 2 por 0 más 3 por 0 más 0 igual a 0. Entonces eso me da 0 igual a 0. O sea que también cumple. Entonces el primer axioma se cumple. Vamos con el segundo. Entonces para el segundo axioma tenemos que escoger dos elementos de W. Listo. Entonces escojamos un elemento A, que yo le voy a poner como entradas A1, B1, C1, D1, y escojamos un elemento B, y a ese elemento B yo le voy a poner por entradas A2, B2, C2, D2. Listo. Y vamos a sumar esos dos elementos. Entonces si sumamos A más B, entonces ¿qué nos va a dar? Nos va a dar A1 más A2, por acá me va a dar B1 más B2, por acá C1 más C2 y por acá D1 más D2. Entonces vamos a ver si esa suma sí cumple con las restricciones. Entonces vamos con la primera restricción. Entonces la primera restricción me dice a mí que A más B más 4C debe ser igual a 0. Listo. Entonces vamos a reacomodar esto. Primero, acá aplicamos distributiva y vamos a reacomodar. Vamos a poner todos los que tengan como subíndice de 1 de primero y los que tengan como subíndice de 2 de segundo. Listo. Entonces vamos a reacomodar esto. Acá colocamos A1 más B1 más 4 por C1 sería 4C1 más A2 más B2 más 4 por C2 va a ser igual a 0. Listo. Pero yo, ¿qué tengo acá? Entonces yo acá puedo aplicar un truco. Yo acá tengo que esta partecita de acá va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo había dicho que A, que mi matriz A pertenecía al subconjunto, al subespacio. Listo. Y yo que tengo que esta partecita acá, lo mismo. Como yo había dicho que mi matriz B pertenecía al subespacio, entonces yo también puedo decir que A2 más B2 más 4C2 va a ser igual a 0. Entonces en resumidas cuentas, ¿qué me queda? Me queda 0 más 0 va a ser igual a 0. Listo. Entonces la primera restricción se cumple. Vamos a la segunda restricción. De la segunda restricción me decía a mí 2 por A, o sea 2 por A1 más A2 más 3 B1 más B2, listo, más C1 más C2, esto debería ser igual a 0. Listo. Entonces vamos a aplicar la misma estrategia que utilizamos para la parte de arriba. Vamos a colocar todo lo que tenga su índice de 1 al inicio. Listo. Entonces acá tenemos 2A1 más 3B1 más C1
más 2A2 más 3B2 más C2 va a ser igual a 0. Listo. Pero como yo había dicho que mi matriz A pertenecía al subespacio, entonces esto va a ser igual a 0. Y como yo había dicho que mi matriz B pertenecía al subespacio, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces que obtengo 0 igual a 0. Entonces por ende se cumple con las dos restricciones. Listo. Y por ende el axioma número 2 se cumple. Es decir, que este tipo de este subespacio es cerrado con respecto a la adición. Listo. Vamos al tercer axioma. Entonces el tercer axioma me habla a mí de la multiplicación por un escalar. Listo. Entonces supongamos que yo a mi matriz A la voy a multiplicar por lambda. Listo. Entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lambda veces A1, B1, C1, D1. Listo. Entonces multiplicamos componente por componente. Entonces me queda que esto es igual a lambda A1, lambda B1, lambda C1, lambda D1. Listo. Y vamos a ver si esa matriz se cumple con las restricciones que teníamos para el subespacio. Listo. Entonces, la primera restricción teníamos que lambda A1 más lambda B1 más 4 lambda C1 iba a ser igual a 0. Listo. Entonces yo acá, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar factor común. Si yo saco factor común lambda, ¿qué obtengo? Lambda, paréntesis, A1 más B1 más 4 C1, esto va a ser igual a 0. Listo. Y como mi matriz A pertenecía al subespacio, entonces yo puedo decir que esta partecita de acá equivale a 0. Listo. Y lambda por 0 me va a dar 0. Entonces 0 igual a 0. Entonces por ende sí cumple con la primera restricción. Entonces vamos ahora con la segunda restricción, que me decía a mí que 2 lambda A1 más 3 lambda B1 más lambda C1 iba a ser igual a 0. Entonces acá puedo hacer lo mismo, puedo sacar factor común lambda. ¿Y qué me queda? Me queda que 2A1 más 3B1 más C1 es igual a 0. Y como yo había dicho que mi matriz A pertenecía al subespacio, entonces esto va a ser igual a 0. Lambda por 0 me va a dar 0, o sea que 0 es igual a 0. Listo. Entonces vemos que cumple, que la multiplicación por un escalar cumple con las dos restricciones que se habían propuesto en el ejercicio. Entonces por ende también cumple con el axioma número 3 de un subespacio cerrado con respecto a la multiplicación por un escalar. Listo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo demostrar que una matriz es un subespacio.